Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Sor Glorificación. ¿Cómo que es eso? Me cambió el nombre. Es que la veo tan radiante, tan llena de gracia santificante. Eso es para que usted vea, ese es producto del caminar que llevamos pasito a pasito. O que está en víspera de irse de vacaciones. Ay, bueno, vacaciones entre comillas, perdón, porque tenemos mucho trabajo. Cambio de labores. De labores, así mismo es, ¿verdad? Empieza ya mañana el mes de julio, es mes de tiempo de compartir como comunidad, como congregación, pues todas juntas en nuestra nueva realidad, ¿verdad? Así que el día 1 de julio iniciamos nuestros encuentros congregacionales hasta finales y ya para luego incorporarnos nuevamente en nuestros servicios pastorales, y algunas pues tendrán sus cambios, que es parte de esta realidad, así que... Están meneando la mata, como decimos nosotros, meneando el tronco. Ajá. Eso quiere decir que durante el mes de julio nosotros recesamos del programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Porque hay que dar también vacación, ¿verdad? Para oxigenar la mente. Vamos a dar otros pasitos. Para retomar pasotes. Así mismo es. Así que del 1 de julio hasta el 31 de julio recesamos. Habrá otra programación durante este tiempo también muy amena, muy enriquecedora, pero tengan presente que hoy cerramos este ciclo. Para que después no digan, no empiecen a llamar a la emisora que dónde están. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El programa no se escucha, no se ve. No, porque es que este mes no tenemos ni se escucha. Estaremos en otros menesteres apostólicos. Así, pero oren por nosotros, ¿verdad? Por los trabajos que vamos a realizar y a llevar a cabo durante este mes, porque es de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucho enriquecimiento también congregacional. Y lo mismo sucede con las oficinas del Obispado de Ponce. También el personal recesa, así que durante este mes pues no hay las tareas ordinarias, sino hasta 1 de agosto que se reabren los servicios pastorales de la diócesis. Así que si usted llama al obispado y suena el teléfono, sepa que hay receso. No hay personal. El obispo estará en otras tareas, no viajando, sino caminando. Pues vamos entonces a poner todas estas intenciones bajo la acción del Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Continuamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la tercera parte del Catecismo, la vida en Cristo, en este tercer capítulo de esta experiencia que estamos viviendo, ¿verdad? Y nos encontramos en el artículo 2, la gracia y la justificación. Vimos la experiencia de la justificación, dimos inicio a la gracia y vamos a retomar el numeral 2002 con el que finalizamos el programa de ayer. La libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen, concediéndole con la libertad el poder de conocerle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo Él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda esperanza a esta aspiración. Si tú descansaste el día séptimo, al término de todas tus obras de tus obras muy buenas, fue para decirnos por la voz de tu libro que al término de nuestras obras, que son muy buenas por el hecho
de que eres tú quien nos las has dado, también nosotros en el sábado de la vida eterna descansaremos en ti. Frase de San Agustín. Como ven ahí, en este capítulo hay muchas citas de San Agustín. Entonces, si hay iniciativa libre de Dios, pues también esto exige que la respuesta del ser humano sea libre. ¿Por qué? Porque Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y le ha concedido el gran don de la libertad, el poder de conocerle y amarle. Ese poder de conocimiento que es la sabiduría. ¿En qué tres cosas se parece el ser humano a Dios? En que conoce, sabio, ¿no? En que ama y en que es libre. Y el alma solo libremente entra en comunión del amor. O sea, si no hay libertad, no hay verdadero amor. Las cosas se harán a regañadientes, se harán obligados, pero no en libertad. Dios toca inmediatamente, mueve directamente el corazón del hombre. Lo toca, lo invita, lo sacude. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien. Es el anhelo, es la búsqueda que solo Él puede colmar. San Agustín, citando uno de los salmos, dirá también: descansa solo en Dios, alma mía. Solo en Dios reposa mi ser. Entonces esas promesas de vida eterna responden por encima de todo a una esperanza, a esa aspiración, descansar en Dios. Por eso la cita de San Agustín habla del sábado, de ese gran sábado que es el descanso, y ese descanso sabático es entrar a través del sueño, de la muerte, para despertar. Entonces te duermes en los brazos maternales de la Madre Iglesia, pero te despiertas en los brazos amorosos del buen Dios. Y ahí el salmista: contemplaré eternamente tu rostro. Al despertar, me saciaré de tu semblante. La gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Ahí tenemos entonces una definición de gracia, ¿verdad? El don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Recordemos que justificación es esa obra de la gracia de Dios en nosotros, es ese auxilio gratuito de Dios que Él nos da para responder a su llamada. ¿Cuál llamada? La de llegar a ser hijos e hijas de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, en otras palabras, de la vida eterna. Esa vida eterna, que consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, ¿para qué Dios nos da sus dones, el Espíritu Santo? Nos concede primero para asociarnos a su obra. ¿Cuál es la obra? La de la salvación, la de que trabajemos y luchemos para que todos los hijos e hijas de Dios se encuentren con Él. Segundo, para hacernos capaces de colaborar. ¿En qué? En la salvación de los otros. Por lo tanto, yo soy responsable de que otros y otras se salvan. De ahí esa misión a evangelizar. Y tercero, el crecimiento, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Con mis acciones yo hago que el cuerpo de Cristo crezca, se desarrolle. Ese cuerpo es la Iglesia. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que lo trasciende todo, lo puede todo y nos conduce. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Entonces, gracias sacramentales. Por el bautismo, esa conciencia de que somos hijos e hijas de Dios. Por la confirmación, ese ser adultos, testigos del resucitado. En la penitencia, la reconstrucción de la gracia perdida. En la comunión, alimentarnos. En los sacramentos de debilidad, la fortaleza, la unción. En los sacramentos de servicio, matrimonio y orden sagrado. Son además las gracias especiales, llamadas también carismas. Gracias especiales, esos son los carismas, los dones. Según el término griego empleado por San Pablo,
que significa favor, don gratuito, beneficio. Y siempre en favor de la comunidad, de la iglesia, de los demás. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica la iglesia. Así pues, toda gracia, o mejor dicho, la gracia es ante todo ese don del Espíritu que justifica y santifica. Comprende entonces los dones del Espíritu, 7 dones, que nos asocian a su obra, que nos hacen colaboradores en la salvación de los demás, hacen crecer ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Están las gracias sacramentales que ya explicábamos, ¿verdad? Están los carismas, que es lo que acabamos de explicar, y que ciertamente están para el servicio de la iglesia, y este servicio sobre todo es el de la caridad que edifica la iglesia. Por lo tanto, un carisma solo para mí no tiene sentido, no sirve, se anula, se muere, destruye. Entre las gracias especiales conviene mencionar las gracias de Estado, que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la iglesia. ¿Qué es una gracia de Estado? Esa que se recibe para ejercer una función. Y vamos a ver ahora unas claves. Teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio, la enseñanza, enseñando, la exhortación, exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Y esto en los diferentes estados. ¿Cuáles son esos diferentes estados? Los ministeriales, o el estado de casado, o el estado de soltero. ¿Ves? Donde estés, realiza tu obra. Si te toca presidirlo, hazlo con solicitud. Si te toca distribuir, hazlo con sencillez. Si te toca ejercer la misericordia, hazlo con alegría. Es decir, estas gracias se dan según el estado. Y por eso hay distintas personas que ejercen distintas funciones según Dios los ha llamado o nos ha llamado a un servicio distinto. Y según el carisma, ¿verdad? Que cada uno pues tenga. Particular. Siempre para la edificación de la iglesia. Los carismas no son para mi beneficio personal, sino para el crecimiento de la comunidad. San Pablo, ¿verdad? Los enumera aquí. El que tenga el don de profecía, que lo ejerce en la medida de nuestra fe. Y profecía puede tener un casado, un soltero, un religioso, una religiosa, un ministro. Si que lo ejerza según la fe. Si es el ministerio, en el ministerio, el que enseña, pues que enseñe. Maestro, que no solo es el maestro de catequesis, sino el maestro, y pongamos enfermeros, médicos, en fin, distintos carismas. Y si es exhortando, ¿verdad? Y si es la exhortación, pues exhortando. La gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Fíjate qué interesante. La gracia escapa a nuestras manos, a nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque es de orden sobrenatural. Viene de Dios. Eso no es del humano. Eso no es de nuestra naturaleza humana. Eso es regalo de Dios. Por lo tanto, no podemos fundarnos en nuestros sentimientos o nuestras obras para deducir de ellos que estamos justificados y salvados. No podemos fundarnos así. Esto lo tengo yo, pues esto es para... No te justifiques así, ni te salvas tampoco. Sin embargo, según las palabras del Señor, por sus frutos los conoceré. Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos. ¿Qué tipo de árbol eres comparativamente, verdad? La consideración de los beneficios de Dios en nuestra vida y en la vida de los santos nos ofrece una garantía de que la gracia está actuando en nosotros y nos incita a una fe cada vez mayor y a una actitud de pobreza llena de confianza. Una de las más bellas ilustraciones de esta actitud
se encuentra en la respuesta de Santa Juana de Arco a una pregunta capciosa de sus jueces eclesiásticos. Interrogada si sabía que estaba en gracia de Dios, responde: si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella. Si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. Interesante la respuesta, ¿verdad? Muy pícara, muy lista. Es decir, ¿estás en gracia de Dios o no lo estás? Si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella, como decidan ustedes. Y si lo estoy, que Dios me quiera conservar en ella. Pero ella no decidió si yo estoy. O sea, la respuesta no fue: sí, estoy en gracia de Dios. Claro. Si no lo estoy, que Dios me ayude. Y si estoy, que me quiera conservar, que me quiera mantener en ella. Una afirmación muy sabia de aquel que se ha puesto en las manos de Dios para no buscar su beneficio, su aplauso, su, entre comillas, altura o su promoción, sino estoy al servicio de Dios. Ustedes vean si mis obras, mis frutos son buenos o son malos. Correcto. Lo demás se lo dejo. Dios conoce todo, Dios nos conoce a cada uno, pues nos ha creado a su imagen y semejanza, sabe quién es cada uno, cómo actúa cada uno. Por eso esta respuesta de Santa Juana de Arco, ¿verdad?, muy asertiva en este ejemplo que nos está poniendo. Y ahora esa respuesta de Juana de Arco prepara el próximo tema, el mérito. Sí. ¿Qué mérito tienen mis obras? Por eso esta frase está puesta aquí, para darnos el puente de transición. No decidas tú, no digas tú. Vamos a ver cuál es el mérito. ¿Qué es el mérito? Manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. En otras palabras, es una frase tomada de un prefacio de la misa de todos los santos. Es decir, Dios manifiesta su gloria en la asamblea de los santos. Es decir, ¿cómo vemos la gloria de Dios? En los distintos carismas de los santos. Y al coronar sus méritos, coronas tu al reconocerlo, coronar, coronas tu propia obra. Es decir, la obra es de Dios, no es mía. Yo simplemente soy un instrumento. ¿Qué es el término mérito? El término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanación. De sanción, perdón. El mérito corresponde a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que la rige. En otras palabras, el mérito son los homenajes. Así en plan. El mérito entonces es un término que designa la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros. ¿Qué méritos tiene para que podamos? Por ejemplo, una de las cosas que se discutió muchísimo a la hora de elegir personas a puestos de gobierno es qué méritos tiene. ¿Está preparado para? Entonces, se considera los méritos como obras buenas o obras malas. ¿Qué méritos tiene para subir o qué méritos tiene para sacarlo de aquí? ¿Que merecen recompensa o merecen sanción? Es un lenguaje muy nuestro, ¿verdad? Es como te pago por lo que haces. El mérito corresponde a la virtud de la justicia, a cada uno lo que corresponde, conforme al principio de igualdad que la rige. No es que sea malo, pero hay que tener un equilibrio, cuidado. Por eso la frase de Juana de Arco, ¿no? ¿Estás o no estás? Bueno, si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella. Y si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. Continuamos. Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del hombre. Entre Él y nosotros, la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de Él, nuestro Creador. Entonces, don. No es que yo me lo he ganado con mis puños. Y a veces nosotros tenemos una espiritualidad de mérito. Bueno, yo recé 100 Padre Nuestro.
O fui a 100 misas y el Señor me tiene que dar. Entonces como que estamos en una compra y venta. Eso no es así. Eso no es sana espiritualidad. Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por nuestra parte. Entre él y nosotros, la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de él. Todo es gracia, dice también otra frase del apóstol Pablo. El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente a asociar al hombre a la obra de su gracia. Por lo tanto, Dios es el que ha dispuesto eso y lo ha hecho en su libertad. La acción paternal de Dios es lo primero. Acción paternal, vamos a ver ahora. La acción paternal, lo primero es la acción paternal de Dios. Dios me cuida como un buen padre. En cuanto que Él impulsa y el libre obrar del hombre es lo segundo. Por lo tanto, Dios impulsa, pero mi respuesta, mi libre obrar, es lo del hombre, es lo segundo, lo primero de Dios. En cuanto que éste colabora, de suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel seguidamente. ¿Cómo has podido hacer esto? Dios me ayudó. No, esto lo hice yo. Ese es el soberbio. No, esto soy yo. El humilde es aquel que dice, Dios primero, el Señor me guió, el Señor me alumbró, el Señor me dio sabiduría, el Señor crea reconoce eso, que está sujeto a esa voluntad de Dios. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo, de las gracias previnientes y de los auxilios del Espíritu Santo. A través de Cristo, que es que el puente, el pontifex, el puente, esas bendiciones me vienen en Cristo. La carta a los Efesios lo dice, ¿verdad? En Cristo hemos recibido gracia tras gracia, bendiciones. La adopción filial, haciéndonos partícipes por la gracia de la naturaleza divina, puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. Los méritos de nuestras buenas obras son dones de la bondad divina. La gracia ha precedido, ahora se le da lo que es debido. Los méritos son dones de Dios. Este parrafito es un poquito complicado, ¿no? Volvemos a leerlo. Eso es así. La adopción filial. Sí, el ser hijo de Dios por adopción. Y por eso llegamos a ser partícipes por la gracia de la naturaleza divina. En Jesucristo, en el Hijo por el Hijo. Puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. En virtud de la adopción, pero no viene por Jesucristo. Entonces dice, se trata, lo explica, ¿verdad?, de un derecho por gracia, por regalo. El pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. El pleno derecho, ¿por qué? Porque en Cristo hemos sido coherederos. Entonces, en esa realidad es que se nos promete esa vida eterna. Los méritos de nuestras buenas obras son dones, son regalos. ¿De qué? De la bondad divina. Por eso, la gracia ha precedido, primero ha venido la gracia. Una vez venida la gracia, se da lo que es debido. Los méritos son dones de Dios. Corresponde entonces entender cuál es el origen. Dirá San Pablo, principio, para llegar a la meta, pero antes hay un camino. Origen, camino y meta. Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera. Es decir, eso no es que yo me merezco esto, no es que la iniciativa es de Dios. Y esto quiere decir, en el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación. ¿Quién lo da? Dios, que te llama. Porque te llama, salió a tu encuentro. Por eso hay conversión, por eso hay perdón, por eso hay justificación. Bajo la moción
del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación. Por lo tanto, el Espíritu inspira, emociona. Esa emoción del Espíritu y ese amor que quema, que transforma, que ilumina. Por eso podemos merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación. La obra de Dios, el Espíritu actúa y por eso en Él, con Él y por Él podemos recibirlo. Para el crecimiento de la gracia y de la caridad y para la obtención de la vida eterna. Crecimiento, caridad y sobre todo vida eterna. Los mismos bienes temporales como la salud, la amistad, pueden ser merecidos según la sabiduría de Dios. Dios me da según Él lo creo prudente y oportuna. Estas gracias y bienes son objeto de la oración cristiana. Es la oración la que pide, la que suplica, ¿verdad? La cual provee a nuestra necesidad de la gracia para las acciones meritorias. Provee, según yo lo necesito, la gracia para poder entonces hacer acciones, obras que merezcan las bendiciones que estamos pidiendo. La caridad de Cristo es en nosotros la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. ¿Ves? Ese amor a Jesucristo, ese ardor por Jesucristo, ese urgirme de Jesucristo, es la fuente de todos esos méritos ante Dios. La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y por consiguiente su mérito tanto ante Dios como ante los hombres. Un amor activo que mueve, que impulsa, que guía, que sostiene. Eso es lo que asegura el carácter sobrenatural. O sea, que no estoy buscando mi gloria, mis aplausos, lo mío, sino lo del Señor Jesús. Los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia. Sí, estas bendiciones que me ha dado, esta plenitud que me ha llegado es por gracia, es porque Dios me lo ha dado. Porque, y cita entonces una hermosa frase de Santa Teresa: tras el destierro en la tierra, espero gozar en ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo. Quiero trabajar solo por vuestro amor. Es decir, no se trata de como un banco, ¿verdad? Voy a guardar aquí para... Mira, tengo 200 obras de misericordia, 500 obras de... No es eso. No. Esto no es un banco. En el atardecer de esta vida, compareceré ante ti con las manos vacías, Señor. Las manos vacías. ¿Qué es lo único que te puedo presentar? Mis pecados, mi debilidad. Porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Porque hay intenciones a veces dobles, segundas, ¿verdad? Por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Quiero revestirme de tu propia justicia, de tu propia santidad, que sea tu ropa, la naturaleza divina, y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Ese será el gran premio, poseerte a ti, identificarme contigo. Plenitud. Solo en Dios descansa mi alma. Deseo solamente contemplar tu rostro, Señor. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo.
para que comiences tu día. El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y catolicaradiopr.com desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe. Bien, continuamos compartiendo con ustedes sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, esta tercera parte, la vida en Cristo, este tercer capítulo, con unos artículos muy interesantes, ¿verdad? Y nos encontramos en el artículo 2, gracia y justificación. Ya vimos la justificación, vimos la gracia y el mérito, que fue el primer segmento con el que culminamos. Y ahora vamos a dar otro pasito más, la santidad cristiana. Este es como la síntesis de este artículo segundo que hemos estado mirando, ¿no? Hemos visto estos aspectos interesantísimos de todo un proceso de gracia y justificación. Primer aspecto, definir la justificación. Segunda clave, la gracia. Dentro de esta gracia, cómo nos lleva al mérito. Y entonces, justificación, gracia, mérito, desemboca ¿en qué? En la santidad cristiana. Vamos a ver qué dice el Catecismo sobre la santidad. 2012. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Parte entonces, como una introducción de este tema de la santidad, esta carta o esta porción de la carta a los Romanos, capítulo 8. Todas las cosas sirven para el bien de los que lo aman, Dios las permite. Y entonces va a enunciar: a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, es decir, los conoce, los ama. Recuerden que bíblicamente el conocimiento tiene que ver con amor, y amor quiere decir que tienen una misión. ¿Cuál? La de reproducir la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. De tal manera que Él es el modelo. Hacia Él miramos. Él va adelante. Él va abriendo camino. Y por lo tanto, a los que conoció, a los que predestinó, a esos también los llamó. ¿Y los llamó para qué? Los llamó a esos también, los justificó. Para la justificación. Y esta justificación entonces los lleva a la glorificación. Son como escalones que nos ayudan a entender el camino de la santidad. Por eso Dios permite una serie de acontecimientos para bien de los que lo aman. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Es lo que el concilio llama la llamada a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Todos los fieles cristianos,
No importa el estado, no importa la condición, todos. Todos son llamados a la santidad, por eso sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esa perfección se alcanza en la plenitud de la caridad, del fuego de Dios, del Espíritu. Por eso dirá: para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo. Frase del Concilio Vaticano II. Cada creyente emplea su fuerza, es decir, su estilo de vida, para llegar a la medida del don de Cristo, según ha sido llamado. Para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Nuestra misión, nos entregamos a Dios y al prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. Fíjate cómo este texto conciliar hace un resumen de todo lo que hemos venido dialogando estos días anteriores. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Algo que el Papa Francisco con mucha frecuencia nos recuerda, y sobre todo con esta carta que escribió sobre la santidad, ¿verdad? Y hablaba del santo de la puerta del lado, ese que camina contigo. Nos hemos creído a veces que los santos son una élite, y no. La santidad es para todos. Y mientras más sencillo, más humilde, mejor es santo. Un santo es aquella persona que es un ser ordinario que ha hecho cosas extraordinarias, pero en un proceso. Y las hace extraordinarias por la intensidad del amor que pone. Limpia. San Martín de Porres se hizo santo barriendo claustro, ayudando, dando pan, cortándole el pelo a los frailes. Es curioso, ¿no? Algunos son llamados como signo martirio, Pablo a predicar, pero la gran mayoría vivimos ese proceso normal, una vida normal, pero hecho con intensidad de amor. El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Ese progreso, ¿cómo nos lleva? A unirnos cada vez más a Jesucristo en la intimidad. Esta unión se llama mística. Entonces, esa intimidad con Dios, con Jesucristo, es la mística. Dice, tiene una mística, tiene un espíritu, tiene algo especial. A veces pensamos en mística uno que está por las nubes, no, eso está fuera de la realidad. La mística es tener una unión, una comunión profunda con el Señor. Porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos. Fíjate interesante, ¿cómo? A través de los sacramentos. Es los sacramentos lo que me lleva, mientras yo me volví a mi bautismo, mi Eucaristía, mi confirmación, mi matrimonio o mi ministerio, en esa misma medida voy desarrollándome. Los santos misterios y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Entonces estos santos misterios celebrados en los sacramentos y en él, en Cristo Jesús, nos adentramos a la Trinidad Santa. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con él. Unión íntima con él, esa es la llamada. Aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Interesante, ¿eh? En algunos se resalta más, pero es un don que es para todos. Y cada uno, de una forma o de otra, estaremos en el camino de la santidad. Como decía el beato Carlos Manuel, haciendo lo que tenemos que hacer, pero haciéndolo bien hecho. El camino de la perfección pasa por la cruz. Eso no te lo quita nadie. El sufrimiento, la purificación. El que quiera seguirme, que tome su cruz. Y la cruz es todo aquello que me destruye, todo aquello que me hace daño. Por lo tanto, si quieres que vas a llegar a ser santo sin cruz, estás fuera de base. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Interesante. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conduce gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. ¿Quieres progresar espiritualmente? Pues esto implica una ascesis, una negación. Esto implica una renuncia, un estilo austero, una mortificación que conduce gradualmente a la paz y al gozo de las bienaventuranzas. El que asciende
no termina nunca de subir y va paso a paso. No se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. Es una escalera que va subiendo, escalón a escalón, poquito a poco. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido. No te detienes, avanza. Es lo del Salmo, ¿no? Caminaré en presencia del Señor. Por eso todos los días cuando uno se levanta, lo primero que tiene que decir es: yo quiero caminar hoy hacia la santidad. Yo quiero ser un poquito mejor hoy de lo que fui ayer. Yo quiero avanzar en el camino que Dios me ha trazado, me ha iluminado, y yo quiero responder con fidelidad. Los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Entonces los hijos de la Iglesia viven anhelando, ¿no?, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, pero en perseverancia, mantenernos ahí. Y esa perseverancia final nos dará una recompensa, que es encontrarnos cara a cara con nuestro Dios. Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, que baja del cielo, junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. ¿Cuál es nuestra gran esperanza? Llegar al cielo, caminar hacia el cielo. Y el cielo es estar con Dios. Y estar con Dios es ser feliz. Y ser feliz es estar en el cielo. Y ese cielo es la vida eterna. Y ese cielo es contemplar a nuestro Dios y entrar en el misterio de la comunión profunda. Y esta es nuestra esperanza, y esto lo cantamos muchas veces en la iglesia. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar. ¿Qué vamos a alcanzar? Otra ciudad que no se acaba, ni pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Y entonces siempre seremos caminantes. Pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad, la ciudad de Dios, que dirá San Agustín en su hermoso libro. Y esa expresión de un camino que se continúa, ¿verdad? Somos un pueblo caminante, somos un pueblo de peregrinos. Eso es lo que significa la palabra parroquia. ¿Hacia dónde? Hacia Dios, hacia Sion, esa Sion celestial, que es el cielo, que es la patria definitiva, donde veremos a Dios, donde estaremos con Él. Y esto nos mantiene, ¿verdad? Se sufre, hay dificultades, pero avanzamos. Así que este segundo artículo, Padre, de gracia y justificación, tiene un resumen de todo lo que hemos compartido durante estos días en el programa, ¿verdad? Y nos dice: la gracia del Espíritu Santo nos confiere la justicia de Dios. El Espíritu, uniéndonos por medio de la fe y el bautismo a la pasión y a la resurrección de Cristo, nos hace participar en su vida. Es esa, pues, gracia de Dios, esa gracia del Espíritu, que se participa por medio de la fe celebrada en el bautismo, donde este bautismo actualiza para nosotros su pasión, la muerte y la resurrección del Señor, y entonces nos mete dentro de la vida plena del Señor. La justificación, como la conversión, presenta dos aspectos. Uno, bajo la moción de la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Por lo tanto, vuelve a Dios, se aparta del pecado, acoge el perdón y esa justicia que viene de lo alto como un regalo. La justificación entraña la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. 3 elementos: remisión de los pecados, santificación y renovación de ese hombre interior. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, nos es concedida mediante el bautismo, nos conforta con la justicia de Dios que nos hace justos, tiene como finalidad la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es la obra más excelente de la misericordia de Dios. Esta justificación entonces nos llega por la pasión de Cristo. Se nos concede
por el bautismo. Nos conforma con la justicia de Dios que nos hace justos. Tiene una finalidad, la gloria de Dios y la de Cristo, y ese don de la vida eterna. Y esa obra es más excelente que la creación misma. Interesante, ¿no? Nos hace mirar el conjunto. La gracia es el auxilio que Dios nos da para responder a nuestra vocación de llegar a ser sus hijos adoptivos. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Responder a esa llamada. Quiero ser hija, hijo de Dios, por adopción. Me mete en la intimidad de la Trinidad, en el corazón del Dios mismo. La iniciativa divina en la obra de la gracia previene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. Interesante. Dios sale a mi encuentro y entonces previene, prepara y suscita mi respuesta, que tiene que ser dada en libertad. Tu respuesta dada en libertad. La gracia responde a las aspiraciones profundas de la libertad humana y la llama a cooperar con ella y la perfecciona. Entonces responde a una aspiración profunda, esa libertad de llegar plenamente a Dios. Me llama a cooperar con ella y me perfecciona. Son 3 escalones. Así como al inicio, ¿verdad? Previene, prepara y suscita. Aquí entonces llama, coopera y la perfecciona. Correcto. La gracia santificante es el don gratuito que Dios nos hace de su vida. Don gratuito. Don gratuito de su vida. La vida de Dios en mí, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma. ¿Para qué? Para curarla del pecado y santificarla. Cura y santifica. Toda esa obra. La gracia santificante nos hace agradables a Dios. Esa es la gran obra, agradable a Dios. Me parezco a Él por el amor profundo. Los carismas, que son gracias especiales del Espíritu Santo, están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia. Siempre en bien de los demás. Esta iglesia que además ha de servir al mundo. Dios actúa así mediante gracias actuales múltiples que se distinguen de la gracia habitual que es permanente en nosotros. Lo que yo recibo es para el bien de los demás. Ese bien de los demás se convierte en servicio y así esa gracia, esa vida divina va llegando a otros. El hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. Esto yo me lo gané, me lo tiene que dar Dios, no. El mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar. El regalo de Dios. Y a la colaboración del hombre en segundo lugar. Yo colaboro, pero primero Dios y yo, no yo y Dios. El mérito del hombre retorna a Dios. Retorna, el mérito vuelve a Dios, a su origen, a su principio. La gracia del Espíritu Santo, en virtud de nuestra filiación adoptiva, puede conferirnos un verdadero mérito según la justicia gratuita de Dios. La caridad es en nosotros la principal fuente de mérito ante Dios. Ese mérito entonces está en la caridad, porque la caridad de Dios, el fuego de Dios, el amor de Dios, es el mismo que habita en nuestros corazones. Nadie puede merecer la gracia primera que constituye el inicio de la conversión. Yo no me lo merezco. Yo no me lo merezco. Esto es grón, esto es gratuita, es gratuidad, es regalo. Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna, como también los necesarios bienes temporales. El impulso del Espíritu, no me lo merezco, es que el Espíritu es quien los motiva, quien los mueve, y entonces me hago merecedor, es regalo, lo disfruto, pero por don de Dios, y esto incluso con los bienes temporales. Todos los fieles cristianos son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. La perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límite. Santidad, llamada, invitación, reto, aventura que nos conduce al encuentro con Dios. Y esto solo si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Por lo tanto, pasa por el sufrimiento, pasa por la
purificación. Y hasta aquí nos trajo esta etapa. Y entramos en este camino nuevo que cuando retomemos en el próximo mes de agosto nos llevará a reflexionar sobre la iglesia como madre y maestra. Entonces, Sor Cristina, que tenga buenas vacaciones en ese nuevo impulso distinto que el Señor les ha preparado, ese banquete suculento, así mismo, junto con sus hermanos de comunidad. La fraternidad como hermanas, ¿verdad? Muy contenta porque vamos a ver por fin aquellas que están fuera de Puerto Rico y que poquito a poco ya han ido llegando al país y están compartiendo con sus familiares. El encuentro fraterno pues es un momento bien gratificante en nuestra vida, pues es la convivencia, es la comunidad, es compartir estas experiencias que estas hermanas nuestras han vivido en sus distintos conventos, en sus distintas misiones, y cómo entonces ponerlo todo en común para alegrarnos de los grandes esfuerzos y trabajos que ellas han realizado. Y también, como decíamos ahorita, un mérito que viene de Dios, que pues ellas también han sido merecedoras, pero primero Dios y después ellas. Y también a todos hermanos y hermanas, amigos y amigas que han sintonizado, que tengan unas buenas vacaciones, cuídense, mantengan el distanciamiento, mascarilla, sanitizer. Que es correcto, no nos olvidemos de la necesidad de cuidarnos los unos a los otros. La pandemia no se ha ido, estamos trabajando y saliendo con la pandemia. Eso es así, ánimo pues, pedimos a San José que nos acompañe. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas vacaciones y nos vemos en agosto. Seguro que sí. Cuídense mucho.